Dicen que la traición no ocurre de un día para otro, que antes de un beso, de un mensaje o de una mentira, hay algo que cambia en silencio, y ese silencio es lo que casi ninguna mujer sabe detectar a tiempo, porque la mayoría mira lo que un hombre hace después de traicionar, pero el verdadero secreto está en lo que hace antes, y lo curioso, o lo cruel, es que esos comportamientos no siempre parecen traición, a veces parecen amor, rutina o incluso estrés, pero si miras con atención, hay señales que él intenta esconder, pequeños gestos que anuncian el comienzo del final. El 99% de los hombres hacen exactamente lo mismo antes de traicionar. Y lo más doloroso es que, en ese punto, ellos ya han tomado la decisión. Solo están esperando el momento en que tú dejes de notar la distancia. Un hombre no despierta un día con la idea de ser infiel. Antes de eso, comienza un proceso invisible, una desconexión emocional que lo lleva a justificarse. Empieza a contar una historia en su mente donde él es la víctima, donde tiene derecho a buscar algo fuera porque tú cambiaste. Y cuando ese pensamiento se vuelve cómodo, la traición ya está en marcha, aunque tú aún no lo sepas. Tal vez tú ya lo sentiste alguna vez. Ese cambio sutil en su mirada, esa frialdad que no existía, esa forma de evitar la conversación o el contacto visual, ese momento en que su cuerpo está contigo, pero su mente está en otro lugar. No es paranoia, no es inseguridad, es intuición femenina tratando de alertarte. Pero el problema es que muchas mujeres aprenden a silenciar esa intuición, creyendo que es solo su imaginación. Y ahí es cuando ellos se sienten seguros para actuar. Lo más impactante de todo esto es que, incluso antes de cometer la traición, muchos hombres ya la están viviendo en su mente. Fantasían con otras opciones, comparan, idealizan, se victimizan. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a competir con una versión imaginaria de otra mujer que ni siquiera existe todavía. Esa es la parte que duele, porque cuando él se aleja emocionalmente, tú haces lo contrario. Intentas acercarte más, buscas conversaciones, cariño, respuestas, y cada intento tuyo se convierte, para él, en más presión. En su cabeza, empieza a pensar, ya no me entiende, ya no me escucha, ya no soy feliz aquí. Pero no se trata de ti, se trata de su ego buscando una excusa para justificarse, y justo ahí, en ese espacio donde él empieza a crear distancia, es donde una mujer necesita entender cómo actuar, no desde la desesperación, sino desde la calma, no desde el miedo, sino desde el poder, porque una mujer que sabe leer esas señales no se arrodilla ante la traición, no suplica, no ruega, no persigue, observa, analiza y decide con frialdad. Hay secretos sobre cómo lograr eso que no puedo resumir en un video, y por eso preparé una guía para quien quiere ir más profundo. Se llama La Guía de la Mujer Magnética, y dentro explico cómo mantener tu valor y tu poder incluso cuando un hombre comienza a desconectarse emocionalmente. El enlace está en el primer comentario fijado, para quien quiera descubrirlo después de este video, porque la verdad es que la traición no comienza con un engaño, comienza mucho antes, con una mirada diferente, una palabra no dicha, una emoción que él decide esconder, y cuando entiendes lo que un hombre hace en secreto antes de traicionar, ya no vuelves a caer en el mismo patrón, nunca más. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a sentirse diferente, aunque no podía explicarlo. No hubo una pelea, no hubo gritos, no hubo nada evidente, solo una sensación, como si algo invisible se hubiera roto entre nosotros. Él seguía ahí, sentado frente a mí, sonriendo, preguntando cómo había estado mi día, pero sus ojos ya no brillaban igual. Era como si cada palabra suya viniera de lejos, como si hubiera una distancia nueva entre su voz y su alma. Durante semanas pensé que era mi imaginación, que quizás estaba cansado, estresado por el trabajo, distraído con sus cosas, pero había algo más. Pequeños detalles que antes me hacían sentir segura, ahora me dejaban una inquietud extraña. Por ejemplo, antes siempre dejaba su teléfono sobre la mesa sin preocuparse. Ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Antes me contaba todo, hasta los pensamientos más tontos. Ahora, cuando le preguntaba en qué pensaba, respondía, en nada. Antes buscaba cualquier excusa para abrazarme. Ahora cada abrazo parecía un trámite. Aún así,
Seguí tratando de justificarlo, porque eso hacemos las mujeres cuando amamos. Buscamos explicaciones que nos tranquilicen, incluso si no son ciertas. Me decía, solo está pasando por una fase, ya volverá a ser como antes. Pero lo que no sabía era que él ya había empezado a irse, solo que de una manera que no podía ver, no físicamente, sino emocionalmente. Y cuando un hombre empieza a desconectarse así, lo hace con precisión quirúrgica. Primero deja de compartir su mundo interior, después deja de interesarse por el tuyo, y finalmente comienza a buscar una sensación de vida fuera, algo que le devuelva el ego que cree haber perdido contigo. Recuerdo una noche en particular, estábamos cenando, yo le contaba algo sobre mi día, sobre una amiga que se iba a casar, y él apenas levantó la mirada, solo asintió, sin escuchar realmente, y luego, mientras tomaba un sorbo de vino, sonrió, una sonrisa leve, diferente, como si estuviera pensando en algo o en alguien más. Esa fue la primera vez que mi corazón se apretó, no por celos, sino por intuición. La intuición que te dice que algo no está bien, aunque todo parezca normal. Esa intuición que él intentará hacerte dudar, diciéndote, estás exagerando, no pasa nada, estás demasiado sensible. Poco a poco, comencé a sentirme sola incluso cuando él estaba conmigo. Y lo más confuso es que no era un maltrato evidente, no había frialdad agresiva, ni desprecio, era una indiferencia sutil, una desconexión que se disfraza de calma. Con el tiempo, entendí que esa es la etapa más peligrosa, cuando no hay conflicto, pero tampoco hay conexión, porque en ese silencio emocional, el hombre empieza a justificar dentro de su mente lo que luego será su traición. Empieza a convencerse de que ya no siente lo mismo, de que la relación murió, de que no hay pasión, y en lugar de hablar, prefiere escapar. A veces, esa otra mujer ni siquiera ha aparecido todavía, pero él ya la está imaginando. Y en su fantasía ella no discute, no cuestiona, no exige, solo lo escucha y lo admira. No sabe que está comparando una ilusión con una realidad, pero su mente necesita creerlo para sentirse vivo. Mientras tanto, tú intentas rescatar lo que queda. Compras ropa nueva, cambias el peinado, preparas su comida favorita, propones un viaje, y cada intento tuyo parece hacerlo alejarse un poco más. Porque no estás compitiendo con una mujer real, sino con la idea que él creó para justificar su desconexión. Un día me di cuenta de que ya no buscaba mis ojos. Y cuando por fin lo enfrenté, negó todo. Dijo que yo estaba viendo fantasmas, que solo estaba confundida. Pero esa confusión era su escudo, era su manera de ganar tiempo para preparar su salida emocional. Lo más irónico es que, cuando finalmente descubrí la traición, ya no me dolió tanto la infidelidad física, me dolió todo lo que vino antes. Los meses de indiferencia, las miradas vacías, las conversaciones cortadas, las excusas constantes, esa sensación de haber estado sola, mientras aún creía que seguíamos siendo un nosotros. Y fue ahí cuando entendí que la traición empieza mucho antes de que aparezca otra persona. Empieza cuando él deja de verte como su elección y empieza a verte como su obligación. Cuando deja de valorar lo que aportas y empieza a buscar en otros ojos lo que perdió dentro de sí mismo. Ese fue mi punto de quiebre. El momento en que comprendí que no podía seguir tratando de salvar a alguien que ya había decidido irse, que el amor no se ruega, y que cuando un hombre se desconecta, tu silencio vale más que tus palabras. Y aunque me tomó tiempo, entendí algo que cambió mi vida. Un hombre solo traiciona, cuando ya no siente que necesita perderte, cuando cree que tú estarás ahí sin importar lo que haga. Ese día decidí no volver a ser la mujer que espera explicaciones. Decidí convertirme en la mujer que observa y entiende el patrón, para nunca repetirlo. Hay algo que casi nadie te dice. La traición no es un impulso, es una preparación. Un hombre que traiciona ha ido construyendo paso a paso su justificación interna. Y lo hace con 3 comportamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad son los ladrillos silenciosos del engaño. El primer comportamiento es el desapego emocional progresivo. No comienza con rechazo, sino con distracción. Él no deja de amarte de golpe, deja de prestarte atención. Y ese detalle es crucial. De pronto, ya no te mira igual, ya no escucha con la misma presencia, ya no recuerda las pequeñas cosas que antes valoraba. Tú hablas,
pero él está en su propio mundo. Su mente empieza a desconectarse de tu voz, de tu energía, de tu historia compartida. Este desapego no siempre es consciente. A veces, el hombre no sabe ponerle nombre a lo que siente. Solo percibe que algo en la relación le pesa, y en lugar de enfrentarlo, se refugia en la indiferencia. Lo curioso es que durante esta etapa muchos hombres actúan amables, incluso más atentos, como si quisieran compensar la culpa, pero detrás de esa calma hay una distancia emocional creciente. Si observas con atención, notarás que sus gestos ya no nacen del deseo, sino de la costumbre. El beso rápido antes de salir, el mensaje corto de llegué bien, la sonrisa automática. Todo parece igual, pero no lo es. El vínculo emocional ya está debilitado. El segundo comportamiento secreto es la creación de una narrativa mental donde él se convierte en la víctima. Este paso es el más peligroso, porque aquí es donde el hombre empieza a justificar lo injustificable. En su mente, comienza a escribir una historia. Yo doy todo y no recibo nada. Ella ya no me comprende. La relación perdió la magia. Y cada vez que repite esa narrativa, se convence más de que tiene derecho a buscar algo nuevo. La psicología masculina lo explica bien. Cuando un hombre no quiere verse como el traidor, necesita un argumento que lo absuelva. Así que transforma la culpa en autoengaño. No dice, quiero ser infiel, dice, ya no soy feliz. Y así, deja de sentirse responsable. En este punto, muchas mujeres cometen el error de intentar demostrarle que sí son suficientes, que aún lo aman, que pueden cambiar, que pueden ser esa mujer que él dice que necesita. Pero mientras más intentas probar tu valor, más confirmas su narrativa, la de que tú lo persigues, y él es el que se aleja. Por eso, la estrategia no es rogar, sino observar, no es demostrar, sino entender lo que está pasando realmente. Porque el problema no es que no seas suficiente. El problema es que él necesita creer que no lo eres para justificar su deseo de escapar. Y cuando no logras verlo desde esta perspectiva, caes en su juego emocional. Empiezas a pensar que si cambias, él volverá. Pero no es así. Un hombre que ya entró en la etapa de la justificación mental está buscando emociones nuevas, no soluciones. El tercer comportamiento secreto, y el más devastador, es la desconexión de la empatía. Cuando un hombre deja de ponerse en tu lugar, deja de verte como una persona. Te empieza a mirar como una función, la que cocina, la que cuida, la que espera, la que reclama. Y en ese proceso, pierde la capacidad de sentir culpa. La traición se vuelve posible cuando el vínculo emocional se reemplaza por una visión práctica de la relación. Este es el momento en que él puede mentir mirándote a los ojos. No porque sea un monstruo, sino porque ha logrado adormecer su empatía para no sentir el peso de lo que hace. En su mente, ya no eres su mujer, eres una parte de su vida que lo limita. Y cuando la empatía desaparece, todo lo demás es cuestión de tiempo. Lo más duro de todo esto es que la mayoría de las mujeres no detectan esta desconexión porque siguen mirando los gestos, no la energía. Creen que mientras él siga cumpliendo con lo básico, llegar a casa, responder mensajes, compartir la cama, todo está bien, pero el alma ya se fue. Y ahí es donde se define la diferencia entre una mujer que sufre y una que es respetada. La primera ignora las señales, la segunda las interpreta. La mujer respetada no espera que él se arrepienta, decide actuar antes de que el ciclo se repita. Y actuar no siempre significa irse. A veces, significa recuperar su centro, reconectar con su poder y volver a mirar la relación con ojos claros, no con miedo. Lo que explico a detalle en la guía de la mujer magnética es precisamente eso. Cómo dominar este tipo de situación sin perder tu paz. Cómo entender la mente masculina sin volverte fría. Y cómo proteger tu valor incluso cuando sientas que todo se está derrumbando. Porque cuando una mujer comprende estos patrones, deja de ser controlada por el comportamiento de un hombre. Empieza a influir desde su seguridad interna, y eso cambia todo. Hay una frase que muchas veces repito porque lo he visto una y otra vez. El hombre puede traicionar a una mujer que ama, pero nunca a una que respeta. Y el respeto no se mendiga, se inspira con límites, con presencia,
con silencio en lugar de explicaciones. El respeto nace cuando él entiende que puede perderte, no porque te alejes físicamente, sino porque emocionalmente ya no dependes de su validación. Y esa es la fuerza que lo desarma, porque un hombre puede resistirse a tus lágrimas, pero no a tu calma. Puede ignorar tus palabras, pero no tu ausencia emocional. Y cuando dejas de reaccionar, él siente por primera vez lo que realmente significa perderte. Eso es lo que diferencia a la mujer que vive atrapada en la traición de la que la trasciende. No es suerte, no es frialdad, es sabiduría emocional. Una sabiduría que se aprende y que, cuando la aplicas, no solo sanas, te vuelves inmune a la manipulación emocional. Hay algo que casi nadie admite en voz alta. Cuando ignoras las señales de la desconexión, el castigo no es la traición. El castigo es ver cómo te conviertes en una versión de ti que no reconoces. Porque la mujer que no ve lo que está pasando, termina adaptándose al dolor. Empieza a aceptar migajas, a normalizar la distancia, a convencer a su corazón de que todo está bien, y sin darse cuenta, se va apagando. Deja de reír con la misma libertad, deja de mirarse al espejo con la misma seguridad. Empieza a sentirse pequeña en su propia historia, como si todo dependiera de mantenerlo cerca, aunque él ya esté lejos. Es una herida silenciosa, no sangra, pero te va drenando poco a poco. Y lo más cruel es que mientras tú luchas por salvar la relación, él lucha por justificar su salida. Tú estás intentando construir puentes, y él está buscando puertas. Llega un punto en que el amor se convierte en ansiedad. Esperas su mensaje como quien espera aire, analizas cada palabra suya, cada gesto, cada silencio, y en esa vigilancia constante, pierdes lo que más importa, tu paz. Te acostumbras a caminar sobre vidrios, temiendo decir algo que lo aleje más. Te vuelves cuidadosa con tus emociones, con tus palabras, con tus lágrimas, y ese control forzado te hace olvidar cómo se siente la calma. Lo trágico es que muchas mujeres creen que esa es la prueba del amor, que amar es aguantar, insistir, soportar, pero no. Eso no es amor, eso es miedo disfrazado de lealtad, miedo a estar sola, miedo a aceptar que algo terminó, miedo a reconocer que diste todo, y aún así no fue suficiente para alguien que ya había dejado de verte, y mientras él sigue su proceso de justificación, tú te sigues rompiendo en silencio, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no reconoces tu reflejo, tu mirada está cansada, tu voz se volvió suave por tanto callar, y tu corazón vive en modo supervivencia. Ahí es donde muchas mujeres se preguntan, ¿en qué momento me perdí? Y la respuesta casi siempre es la misma. En el momento en que dejaste de observar y empezaste a justificar, porque cada vez que ignoras una señal, refuerzas su poder sobre ti. Cada vez que eliges creer sus excusas, le das permiso para seguir alejándose sin consecuencias. Y cada vez que te quedas esperando que cambie, te conviertes en la espectadora de tu propio abandono. Esa es la verdad más dura. No puedes hacer que un hombre se quede si ya se fue por dentro. No puedes despertar empatía en quien ya decidió dormirse emocionalmente. Pero sí puedes decidir no seguir repitiendo el mismo ciclo. Puedes despertar tú. Y cuando una mujer despierta, todo cambia. Porque empieza a ver el patrón con claridad. Empieza a notar que todos los hombres que la han lastimado mostraron los mismos signos antes de hacerlo. Que el problema nunca fue el amor, sino no haber tenido las herramientas emocionales para actuar a tiempo. Por eso, muchas veces no se trata de olvidar, sino de entender. Cuando entiendes, dejas de reaccionar. Cuando dejas de reaccionar, recuperas poder. Y cuando recuperas poder, la historia nunca más se repite. El precio de no entender esto es alto. Años de relaciones que duelen igual, con rostros diferentes. Años de dudas, de autoengaños, de noches preguntándote, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y lo cierto es que no te pasa lo mismo. Tú repites lo mismo, porque nadie te enseñó cómo identificar la raíz. Hay mujeres que pasan la vida esperando que un hombre cambie, y hay otras que, un día, cambian ellas mismas, y ya no necesitan que él cambie. Son las que aprenden, las que sanan, las que dejan de jugar en el terreno del ego masculino. No se vuelven frías, se vuelven sabias. Y esa sabiduría no se aprende con dolor innecesario, se aprende con conocimiento emocional. Por eso, si estás escuchando esto,
No lo tomes como una advertencia, sino como una oportunidad de ponerle fin a un ciclo que ya no te sirve, de dejar de buscar explicaciones en los hombres y empezar a encontrarlas en ti, porque la diferencia entre seguir sufriendo y comenzar a ser valorada está en conocer lo que otras mujeres ya están aplicando. Y por eso dejé el enlace en el primer comentario fijado, para que descargues la guía de la mujer magnética. Ahí entenderás cómo romper este patrón, cómo mantener tu centro y cómo recuperar ese magnetismo natural que hace que un hombre te vea y sepa que no puede perderte, no porque lo amenaces, sino porque transmites seguridad, porque tu energía ya no dice «necesito que me elijas», sino «yo también puedo elegir». Y ese es el punto exacto donde todo cambia. Él siente que ya no te tiene garantizada, y ahí por primera vez empieza a verte de nuevo. Cuando entiendes el patrón, dejas de tener miedo a perder a un hombre, porque comprendes que lo que realmente podrías perder eras tú misma, tu energía, tu dignidad, tu luz, y nada, ningún amor, vale eso. Durante mucho tiempo nos enseñaron que amar es darlo todo, pero nadie nos enseñó que el amor también se cuida con límites, con silencio y con autovaloración, que el amor no se mide por cuánto insistes, sino por cuánto te respetas. Una mujer fuerte no es la que nunca sufre, es la que se levanta una y otra vez sin cerrar el corazón, pero sin perder la cabeza. Es la que aprende a mirar las señales, no con paranoia, sino con sabiduría, y cuando lo hace, deja de ser víctima de la traición para convertirse en su maestra, porque la verdadera transformación no llega el día en que él se arrepiente, sino el día en que tú dejas de esperarlo. Ese día, algo dentro de ti se reorganiza. Tu silencio deja de ser miedo y se convierte en poder. Tu calma se vuelve tu nueva forma de seducción. Tu ausencia emocional se vuelve tu mayor presencia. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas rogar ni probar tu valor. Simplemente lo irradias. Y eso se siente. Él lo siente. Y todos lo sienten. He visto a muchas mujeres pasar por el mismo proceso. Primero el dolor, luego la confusión, después la claridad. Y por último, esa paz que solo aparece cuando te eliges a ti misma. Pero esa claridad no aparece sola. Hay herramientas, hay conocimientos, hay caminos que te ahorran años de sufrimiento. Por eso creé la guía de la mujer magnética. No es un libro de teoría ni frases bonitas. Es un mapa emocional para ayudarte a volver a ti. Ahí descubrirás los 17 secretos que ninguna mujer olvida una vez que los aprende. Secretos que cambian cómo reaccionas, cómo hablas, cómo observas. Y cuando eso cambia, cambian también los hombres que atraes, las relaciones que aceptas y la forma en que te miras al espejo. Porque la mujer que comprende su propio valor no necesita mendigar amor. Ella lo inspira. Y cuando lo inspira, el respeto llega sin esfuerzo. Muchas mujeres siguen repitiendo las mismas historias porque nadie les mostró otra manera. Pero tú ya no estás en ese lugar. Tú ya viste lo que pasa cuando ignoras las señales. Ya entendiste lo que hacen los hombres en secreto antes de traicionar. Y ahora tienes una elección: seguir sabiendo o empezar a transformar. La diferencia entre seguir sufriendo y comenzar a ser valorada está en conocer lo que otras mujeres ya están aplicando. Por eso te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Descarga la guía de la mujer magnética y toma el control de tu historia antes de que alguien más lo haga por ti, porque el poder nunca se pierde, solo se olvida. Y este es el momento de recordarlo.